subjetivo. Puede ser subjetivo, porque aquí lo podemos cuantificar con el perfil biofísico, pero también nosotros tenemos que hacerlo activamente con escuchar el latido cardíaco fetal. Ese es el otro parámetro que tenemos que buscar en el perfil biofísico, que esta relación prácticamente esté bien con todo lo demás. ¿Okay? Entonces, movimiento respiratorio, en 30 minutos, o sea, un ultrasonido o un perfil biofísico que bajamos a un ultrasonido, mucho tiempo, debe tardar mucho tiempo porque debe ser muy específico, muy minucioso, donde vamos a buscar movimientos respiratorios que deben ser mayores a 30 segundos en 30 minutos. 30 minutos, a ver cuántos. Deben ser, ¿qué? De 40, de 50, el tiempo de su respiración, eso es bueno. Menos, nos está diciendo que no, que hay camino a la hipoxia con ese efecto. Si están ausentes o ningún episodio mayor a 30 segundos de 30 minutos, eso no es bueno. Cada uno va a contar con 2 puntos, 2, 4, 6, 8, 10. Un perfil biofísico que nos mandan con 10 es un feto que está en excelentes condiciones. Un perfil biofísico que nos mandan con 8, pues hay que ver en base a quién, dónde está el 8, dónde está el 2 que falta. En algunos hospitales, el 2 que faltan se lo suman a lo que es la, tontamente, porque tiene que ver el médico ahí. Estamos pidiendo un ultrasonido con perfil biofísico o perfil biofísico con ultrasonido y tiene que esperar los 5 parámetros, pero se lo dejan al clínico para que determine cuál es la frecuencia cardíaca fetal de ese feto. Pero entonces aquí decimos los movimientos corporales, 3 o más movimientos del cuerpo en 30 minutos. 3 veces se debe mover. ¿Qué es el movimiento? La levantada de los brazos, las piernitas y el cuerpo. Y entonces antes decíamos, pues no nos burlábamos, sino simplemente exigíamos a los ultrasonografistas de antes, y ahorita mejoraron muchísimo, porque ya hay una condición para que les den su ¿cómo se llama eso? Su certificación. Certificación para dar un criterio de ultrasonido, para tener capacidad de un diagnóstico de ultrasonido. Entonces ya están más preparados. Pero antes decían, ¿qué le decían a la mamá? Ay, mire señora, le está diciendo adiós el bebé. Y el bebé movía la mano. Hola mamá. Digo, para nosotros los clínicos era tonto, la mamá, ay, era lo máximo, ¿no? Que su bebé movía las manos. El movimiento de las manos es algo muy específico para valorarlo. Ahí estamos hablando de esos movimientos corporales, pero también estamos hablando del tono. Una cosa es que levante el brazo y otra cosa es que mueva las manos. Si mueve las manos y dice, ay, adiós, y luego la que tal, eso quiere decir que el tono está excelente, tanto el movimiento de las extremidades corporal y movimiento de las manos, principalmente de la mano, quiere decir que está excelente. Entonces serían 2 en el tono y 2 en los movimientos corporales. ¿Okay? Y el líquido amniótico, bueno, pues en relación a la edad gestacional, vamos a buscar, y lo ideal es 1 o más bolsillos en eje vertical, así nos mide el ultrasonido. En eje vertical hace la suma de un espacio negrito que haya en la imagen y hace la suma con los, no recuerdo cómo se llama, la crucecita que camina para hacer la medición. Y dependiendo de la cantidad de esas sumas, es como vamos a saber si está bien de cantidad de líquido amniótico o no. El líquido amniótico lo tenemos, en el caso de que estamos haciendo un perfil biofísico, es un feto mayor de 28 semanas, porque antes de 26 semanas se valora con un índice diferente que el de mayor edad. ¿Cómo se llama el primero? Chamberlain. El índice de Chamberlain, antes de las 28 semanas. El índice de Chamberlain se mide en bolsillos, pero se le suma de 4, de 4, 4, 4. Y ese de Phelan, como quieran decirle, es el índice amniótico que se busca o que vale después de las 28 semanas. O sea,
uno es para muy prematuros y el otro ya es para expertos en calidad de viabilidad. ¿Okay? Entonces uno es el Chamberlain y el otro es el Fila. Esos son, aquí dice, si no encontramos nada de bolsillo de más de 2 centímetros en eje vertical, decimos que hay anhidramios, o sea, la disminución de líquido o oligohidramios o anhidramios cuando consideramos que hay que no hay nada de bolsillos en eje vertical, quiere decir que no hay líquido. Clínicamente no es aplicada la preocupación de la cantidad de líquido en el momento del trabajo de parto, porque llegan las señoras, las envían espantadas de allá y les dicen, pues es que ya no tiene líquido tu bebé, tienes que ir a Villahermosa y que te hagan cesárea. Y llega acá y bueno, el criterio es revalorado y vemos que no aplica la cesárea. Pero en ese sentido, clínicamente nosotros también le explicamos a la paciente, cuando nosotros hacemos amniorexis en el momento de la atención del trabajo de parto, pues definitivamente sale toda la cantidad de líquido, ¿no? Y se queda lo retenido nada más en los espacios donde está el feto dobladito, en un espacio pequeño. O sea, cuando hay un trabajo de parto se hace amniorexis y puede pasar 4 y hasta 8 horas para el nacimiento de este feto. Entonces, no nos espantemos cuando nos digan que hay oligohidramios o hay anhidramios, a menos que sea un feto muy pequeño, pues entonces sí, bien. Madurarlo, si no hay trabajo de parto, cuando hay una ruptura prematura de membranas, hay que madurarlo con esteroides, esos maduradores pulmonares, y en una fase de latencia de 72 horas que le damos a la primera inyección de la betametasona, ya se puede indicar la interrupción del embarazo. Si es muy prematuro, puede ser por cesárea. Si es de 30 semanas, 32 semanas, pudiera ser por parto. ¿Okay? Bueno, entonces, parámetros por medir en el perfil biofísico, ya vieron. Importante, los respiratorios son los más importantes y son los últimos que se pierden cuando decimos o hablamos de un feto comprometido, que hay que sacarlo ya. No importa que no haya líquido amniótico, ya les dije por qué. El latido cardíaco, pues hay que buscarle la reactividad. El tono, pues sí, es un feto lánguido que sí está mal. No lo podemos perder de vista en su tiempo de actividad uterina. Movimiento corporal muy importante, que se esté moviendo, pero más todavía el respiratorio. Entonces, en ese orden de abajo para arriba es como vamos a darle la importancia a los parámetros que nos dan con el perfil biofísico. ¿Ok? Y dice, bueno, es que pues es una hipertensa, una preeclampsia con dato de severidad, y va a empezar el trabajo de parto. El perfil biofísico dice que tiene 6, por ejemplo. Bueno, pues háganle una hemodinamia fetal, porque todavía con 6 podríamos aventar pues, a la intención del trabajo de parto. Con 4 ya no, con 2 menos, hay que sacarlo rápido. Pero nos dicen con 6, y el 6, por ejemplo, si es por el latido cardíaco o si es por el líquido amniótico, pues no es tanto el riesgo como para perderlo en el momento. Todavía tenemos la opción de esperar en que termine un trabajo de parto y valorar la estabilidad de ese feto. Ahora, si es por movimiento respiratorio, el 6, y movimientos corporales, ese sí se tiene que sacar. Y entonces la hemodinamia fetal, bueno, este es un estudio también mediante ultrasonido, es ecocardiográfico también, donde se va a valorar la velocidad de la sangre que va corriendo por todos los vasos sanguíneos de este feto. ¿Qué vasos? Tanto vasos arteriales como vasos venosos. Esto es importante tenerlo en cuenta. Son arterias y venas de mucha importancia en la economía humana que tenemos que valorar, y el ultrasonido nos va a ayudar para esto. Entonces es posible calcular la velocidad de la sangre en el interior de cualquier vaso sanguíneo del organismo. Siente el objetivo en movimiento, los hematíes. Ya saben que en la hemodinamia fetal generalmente, o el efecto Doppler, porque es como un efecto Doppler, ¿cuál es el objetivo del efecto Doppler? Valorar la sangre que va corriendo por los vasos y con qué va chocando, qué tanto choca.
Si es una sangre escasa, es una sangre muy viscosa y los elementos sanguíneos pues están normales, pues va a chocar mucho y eso va a dar ecos o no recuerdo la otra palabra, pero ecos, aumentar los ecos, y esto nos va a valorar o nos va a dar la evaluación de la velocidad con la que se puede estar perfundiendo o no perfundiendo esa sangre en el feto. Hay diversos perfiles hemodinámicos que se han sugerido para valorar el bienestar fetal o en su defecto los hallazgos de alteraciones en, vamos a valorar arterias. ¿Qué arterias? La umbilical, principalmente la arteria umbilical es la que se valora en esa hemodinamia fetal. Aorta torácica, carótida común y la arteria cerebral media. De estas cuatro, la arteria umbilical y la cerebral media son las que marcan eco ahí. Esas son las que marcan el liderazgo, pues en caso de que estén alterados, es importante sacar a ese feto antes de que fallezca. Otros, en relación a las venas, la sangre venosa, vamos a valorar esa hemodinamia fetal con la vena cava inferior y los ductos venosos. Estos también son de valor. Y los intracardíacos, bueno, estos tampoco no se presentan tan fácilmente, o cuando menos no sabemos, no estamos capacitados como para detectarlos adecuadamente. El ultrasonografista, del ductus venoso, le cuesta muchísimo al ultrasonografista, muchísimo localizarlo, valorarlo y dar una respuesta, un reporte. Y para los intracardíacos es todavía más, a menos que el paciente tenga una cardiopatía, un hijo de diabética, por ejemplo, vamos a encontrar una función sistólica y una función diastólica alterada. Pero esa es la que se deben de valorar. Si esas están alteradas, pues también nos dicen que el feto está mal y que hay que sacarlo inmediato. ¿Okay? Pues estos son los elementos que tenemos primero y vimos para hacer el diagnóstico de embarazo, y posteriormente el desarrollo de su crecimiento y desarrollo, pues estamos viendo cómo valorar su bienestar fetal para poder decir, naces por vía vaginal, naces por vía abdominal mediante una cesárea. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Cómo vamos, Manuel? Para los 5. Para los 5, ok. A ver. Nada de preguntas. ¿Seguro que no hay preguntas? ¿Algo que se les haya hecho difícil? Estos estudios de se van a hacer cuando el paciente esté expuesto a la actividad uterina, al estrés del trabajo de parto, pero sobre todo se le va a hacer a todos. Yo sí lo hago, en particular sí lo hago más. No te metes como decimos, en camisa de 11 varas. No, pero en una unidad hospitalaria institucional pues, se gasta mucho recurso, no se hace a todos, a menos que traiga factores de riesgo. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los que se detectan en la historia clínica. La diabetes es una de las primeras y la hipertensión son de las dos bombas que tenemos. ¿Okay? Entonces, ¿qué más? ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Desde cuándo se empiezan a hacer los estudios tococardiográficos? 28 semanas.